Fíjate que es un texto como un poco complejo porque realmente podés realizar las preguntas necesarias para saber cuál es el estilo de trabajo que tiene la persona desde su casa. Es importante reconocer que ya en estas modalidades de trabajo no tanto estás pagando por el tiempo, estás pagando por el producto. Yo siento que esta es una muy buena oportunidad para empezar a ver el trabajo, el hecho de dedicar tiempo a hacer algo con estructuras un poco más flexibles y más divertidas de llegar a ello. Por ejemplo, el empleador tiene que tener empleador. Sí, o sea, la persona que da el trabajo. Cabal. El empleador tiene que tener en claro que si él da más libertades a las personas con las que está, va a tener mayor rendimiento de parte de esas personas y mayor conexión con estas, porque van a sentir se desarrolla un sentido de gratitud hacia la empresa, porque dicen, ok, me da positivo, en el sentido de que la gente comienza a preguntarse realmente para qué estamos aquí, por qué estamos aquí. Ya. No puede ser la vida esto, ¿vea? Que alguna gente lo dice como nacer, estudiar, trabajar, pagar deudas y morir, dice. O sea, realmente hemos venido a eso, somos felices así. Creo que esas son como las líneas de oportunidad, como en toda esta área. Entre el 2021 y 2022, 80 millones de personas en Latinoamérica dejaron sus empleos por diferentes causas y, curiosamente, solo un 25% de estas personas han regresado al mercado laboral formal. Algunos expertos han llamado a este fenómeno la gran renuncia, ya que muchos monitorean el mercado laboral y han determinado que la gente ha decidido buscar otro medio de ingresos menos dependiente de un jefe o de una empresa que no está comprometida con sus empleados. Es otra cara de nuestra nueva tendencia que se ha caracterizado porque el trabajador ahora se limita a ejercer funciones de lo pactado para su puesto. Genera poco empatía con su entorno laboral y no asume un compromiso con la misión o la visión de la compañía. Además, se sopesa el tiempo libre y la calidad de vida, entre otras cosas, sin abandonar el empleo. Ante esta situación, los expertos recomiendan que los empleadores no entren en pánico por la pérdida de productividad, pues dicen que por el contrario deben aprovechar este fenómeno, ya que esto sirve para crear mejores condiciones del trabajo, enfocarse en la proactividad y productividad para generar mejores resultados. Recuerda que estamos viviendo tiempos en donde a la gente no le interesa generar empatía con sus trabajos. Lo que le interesa básicamente es tener un salario estable y que se le pague por las tareas que tiene que hacer. Así que vamos a hablar hoy con Andrea McLeod sobre este fenómeno tan curiosamente interesante y poco atípico de nuestros tiempos modernos. Quédate conmigo que comenzamos. ¿Qué tal, amigos de Redbox? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es la crisis laboral. Y es que, bueno, como ustedes sabrán, nos enfrentamos a un 2023 de una fuerte crisis financiera, pero no solo eso, también una crisis laboral, y es que cerca de 3 millones de norteamericanos no quieren regresar a sus trabajos, al igual que latinos, y no hablar de 11 millones de latinoamericanos que tampoco quieren regresar a sus trabajos. Y bueno, pues eso desentona en muchas cosas, y es que también el sector industrial, el sector del emprendimiento, las startups, entre otro tipo de negocios, pues también están comenzando a vivir esa crisis, ya que pareciera ser que ha cambiado la perspectiva del trabajo en las personas. Así que pues hoy vamos a conversar un poquito con Andrea McLeod para ver sus perspectivas y sus apreciaciones sobre esto. Bienvenida, Andrea, ¿cómo estás? Súper bien, aquí con el clima súper lindo y me encanta el nuevo set que tenemos hoy. Gracias, Andrea. Andrea, ¿hemos venido al mundo para trabajar? Creo que no hemos venido específicamente a trabajar bajo la línea de trabajo que tenemos actualmente. O sea, hay que pensar en el concepto de trabajar. O sea, utilizar energía para cumplir un fin. Claro que hemos venido a hacer eso, necesitamos hacerlo para alimentarnos, construir vivienda, etc. Solo que ahora se ha desviado el trabajo directo y ya se vuelve como estas jornadas demasiado cerradas a mi punto de vista, porque te recortan un montón la capacidad de poder tener vida fuera del trabajo, sobre todo si sos empleado y no es tu propio negocio, porque eso es diferente. Claro. Es diferente tener tu negocio y dedicar tú el tiempo que tú has elegido dedicar en las cosas que tú querés hacer, que es diferente que estar en un espacio y te dicen vas a hacer esto y esto y esto.
y ya, ¿sabes? Y lo que no tengas para hacer, te vas a quedar aquí porque son 8 horas reloj, ¿verdad? Entonces eso, creo que no, eso no creo que sea sano para nadie. Si no, no hubiera tanta afectación en salud. Claro. O sea, nadie te ha dicho como, no, mire, caminar hace daño. Nadie te dice eso porque eso es bueno. Pero en el trabajo sí te dice trabajar muchas largas horas de trabajo, tener mucho estrés, tener mucha presión es malo para el cuerpo. Y hay un montón de enfermedades que puedes tener físicas y mentales por toda la situación de cómo está constituido el área laboral. Andrea, la OIT nos dice que el 60% de nuestras vidas la pasamos trabajando. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Ay, a mí eso me parece súper duro. Es pensar que toda mi vida adulta la voy a dedicar a hacer algo que otro quiere que haga en beneficio del otro. Me parece fuerte. O sea, en lo personal, tuve una madre que tuvo que trabajar jornada completa, como muchas madres salvadoreñas, ¿verdad? Y yo la veía a ella en la mañanita que me iba para el trabajo, para estudiar. La veía a ella como adiós, pues, y me iba en el microbús. Y ya en la noche ya solo me llegaba a traer, cenar, ver el tema con las tareas, porque te dejan demasiadas tareas. Y luego ir y dormir. Y ahí acababa el día familiar. Entonces, realmente venimos al mundo, por ejemplo, las personas que deciden tener hijos, a tener hijos y pagarles a alguien más para que los vea por nosotros. Claro. O sea, es como, no tiene sentido. Es una estructura que está basada como en el aislamiento casi que de las personas. O sea, imagínate personas casadas que pasan toda su vida activa. El día activo, pasan con otras personas y no en casa con la persona que eligieron para casarse, poder hacer algún proyecto, algo. Es bien complicado, eso, en mi punto de vista. Richard Haass, un diplomático norteamericano que después de la pandemia habló un poco sobre este fenómeno, dijo que las personas iban a necesitar trabajar hasta 3 veces más después de la pandemia para recuperar el dinero perdido. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Pues si viste, todo subió de precio, entonces realmente íbamos a necesitar 3, pero ¿por qué subieron los precios de las cosas? Claro. La gente no trabajara si no fuera porque les están dando dinero y con ese dinero obtener cosas que son básicas. Vean, no, nada, seguridad, comida, etcétera. Entonces, creo que eso de tener que trabajar, pues varias empresas subieron sus pérdidas, entonces creo que los llevó a tener que trabajar más. Sin embargo, hubo reducciones en trabajos presenciales y se fueron más a trabajos en casa y se dieron cuenta de la simplicidad que a veces podían tener los procesos en lugar de hacer largas jornadas de trabajo y consiguiendo el mismo resultado desde casa y la persona manejando su tiempo. Y de ahí pues también salieron todas estas cosas que ya no había un límite en tu trabajo en casa, porque ya no había horario. Entonces también esa falta de organización pudo haber llevado a que la gente sintiera más pesado el trabajo, porque sí ocurrió. Hubieron empresas que empezaron a producir entonces más para recuperar todo lo que no habían logrado hacer. Claro. Hay algo, sin embargo, hay otra cara de la moneda, y es que pues hubieron muchos despidos también, muchas empresas que se quedaron sin capital o simplemente para resguardar su sostenibilidad tuvo que hacer recortes. Y eso tuvo un tema, que es lo que hablaba de hecho con un amigo que está en Estados Unidos, que pues él se dedicó a hacer Uber. Sí, es decir, él dijo, bueno, está bien, de modo, yo tengo aquí mi carrito, así que voy a hacer Uber. Y con un salario más o menos de $1,000. Y resulta que él ya con el Uber logra más o menos lo mismo. Y entonces ahora que le dicen a la empresa, regresa, ya no va a regresar. Porque pues no es lo mismo, tiene su tiempo diferente. Y pues entre más trabaja, siente que tiene más ingresos. Sí, claro. Y así hay mucha gente que ha sentido ese cambio. ¿Tú qué opinas sobre si la estructura del trabajo y la forma en la que nosotros vemos el ganar dinero ha cambiado o no? Sí, creo que se ha modificado. Las personas se han dado cuenta que hay otras maneras de hacer las cosas. Y creo que eso ha llevado a muchos a abrir su mente y ver nuevas perspectivas de cómo realizar el trabajo. Hay trabajos que no van a poder cambiar por su naturaleza. O sea, por ejemplo, las personas que están haciendo trabajos manuales tienen que estar físicamente ahí. Claro. Pero hay otros trabajos que son más que todo intelectuales que sí se pueden realizar desde otras áreas, lo cual
creo que le da la apertura un poco a ir repensando, ok, esa estructura de trabajo que nosotros mismos hemos inventado, ¿será que podemos volver a pensar en algo mejor que sea para el beneficio de el ser humano, pues de poder vivir una vida tranquila? Pues aquí hemos venido y nada estaba, ahora todo está inventado, ¿ve? Entonces realmente hemos estado dentro de una estructura que tuvo una creación, entonces dio este espacio para mover esa estructura y permitir el trabajo virtual. Yo estaba hablando con el director de un programa en Colombia que está dedicado para que los chicos aprendan a ser supervisores o técnicos en algunas empresas de producción, y el programa es gratuito, ¿sí? Es decir, que la gente vaya al programa y de hecho incluso hasta te promete la colocación en una empresa. Y en los últimos 2 años ha tenido un ausentismo del 80%. Híjole. Es decir, nadie quiere ir. Sí, nadie quiere ir. ¿Tú crees que en la juventud ha cambiado un poco esa percepción de trabajo, de valor, y el trabajo que nosotros conocimos en los 90 o en los 80? Sí, claro, creo que el mundo, en lo que ha ido adentrándose más en la tecnología, ha permitido que se diversifiquen los trabajos. Entonces los jóvenes ahora pueden estar pensando en cómo crear la estructura en un metaverso, por ejemplo, versus antes en los 90 que no podía existir esa posibilidad. Ahora sí. Entonces hay muchas maneras de hacer dinero que no tienen que estar relacionadas a la producción para generar riqueza en un sector. Porque usualmente el trabajo, lo que quiere el dueño es hacer más pisto. Claro. Y ahí están metiéndole porque quieren hacer más dinero. Hablemos de empresas como grandes, millonarias, vea. Entonces creo que ahí en esa línea. Digo porque ahora tú le preguntas a un chico de 10, 12 años, ¿qué quiere ser de grande? YouTuber, Twitcher. Quiero ser el mejor streamer. Ya no es como antes de no, yo quiero ser ingeniero, quiero ser contador o bombero. ¿Cómo crees tú que ahora debemos manejar ese cambio en la sociedad donde ya la gente no aspira a ir 8 horas a una oficina o a una empresa, sino que es más, yo quiero ser programador, quiero ser creador de contenido, quiero, digamos, cambiar un poco esos estudiar el valores? Metaverso, ser arquitecto de metaverso, hacer una fiesta en el metaverso, o sea, cosas que inimaginables antes, ponerle. Yo siento que esta es una muy buena oportunidad para empezar a ver el trabajo, el hecho de dedicar tiempo a hacer algo con estructuras un poco más flexibles y más divertidas de llegar a ello. Por ejemplo, hay juegos que te pagan por jugar, que están en el metaverso, por ejemplo. Sí, claro. Entonces un joven me va a decir, voy a ganar tanto en un lugar de comida rápida, trabajando ahí, haciendo comida todo el tiempo, o voy a echarme el mismo tiempo jugando en la consola en la tranquilidad de mi casa. Yo me iría por lo de la consola. Entonces yo creo que lo que hay que empezar a ver es, teniendo esas herramientas, ¿qué podemos hacer? Porque muchas veces a los jóvenes se les dice, es que ellos no quieren trabajar. Pero no, ellos vienen a modificar la estructura de trabajo, así como nosotros en nuestra época también lo hicimos en la edad joven, ¿verdad? Y pues en esa línea serían. De hecho, hace poco yo tuve un invitado al podcast, un gamer que es como top 10 de Facebook, que el tío Rufles. Entonces me llamaba mucho la atención porque él decía, él se dedica solo a jugar, él streamea como 4 veces por día, de lunes a domingo. Y entonces me decía, no, es que ya voy a cambiar mi jornada porque yo los sábados y los domingos descanso y no juego. Y yo me decía como, bueno, pero es su trabajo. Es su trabajo. ¿Qué tan preparado? Hablemos un poquito también de la gente un poco más adulta, de la gente que digamos no viene de la cultura tan tecnológica, sino que ha tenido que adaptarse un poquito más a la estructura del home office. Sí. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para el home office? Fíjate que cuando comenzó el home office yo diría que no estábamos preparados, al menos para las personas que no habían trabajado remotamente. O sea, yo en mi caso había trabajado remotamente porque en un trabajo solo trabajábamos como por el proyecto que había que hacer y punto, no había que verse ni nada, de vez en cuando se vea. Pero digamos, en ese caso yo tenía el manejo pues de computadora y todo, pero la mayoría de personas estaban acostumbrados a hacer todo en papel, todo escrito, todo en folders en la oficina, y ahí es cuando empezaron a ver, vea, que
no se hacía todo guardando en un archivero la información, que era mucho más práctico tenerlo en la computadora y trabajarlo. Entonces yo creo que las personas en sí no son muy abiertas a la tecnología, la persona adulta. ¿Adulta de qué estaríamos hablando? Adulta mayor, ¿no? Yo diría que entre los 35 y los 45 todavía. Sí, todavía hay un poco de resistencia en esa línea y sobre todo para la gente de 50, 55, que son varias personas que tienen empleo, pues, y están activos. Y hablemos un poquito de la disciplina, porque es un tema delicado. Por ejemplo, la vez pasada hablaba con alguien que le tocó, ¿no? El 25% de sus empleados les tocó home office y él le tocó instalarle un software a las computadoras. O sea, él no es tú pon tu computadora, sino yo, la empresa te la da, la empresa te da la computadora con un software que me permite saber si estás parado enfrente, si estás moviendo usando el internet cuántas veces para hacer, y así, que es como para monitorear que así estés trabajando. ¿Sí? ¿Qué opinas de eso? Fíjate que yo creo que hay que tener bien claros los conceptos. No solo se trata de que la locación va a ser en casa, entonces es home office. No, el más allá de eso es también el reconocimiento de que tu tiempo es tuyo y que hay momentos de trabajo, pero tu vida no es de la compañía. Entonces hay un tema con respecto al control que yo creo que es importante, pues, rescatar, que no, la idea de irte a trabajar desde tu casa es tener otra vez el poder de tu tiempo. Claro. Entonces la empresa debe reconocer que el tiempo del empleado no es el tiempo de la empresa. Entonces, por ejemplo, se puede tener los rangos de trabajo según los productos que tiene que tener, pero si una persona puede terminar un producto en 2 horas y no necesita las 8, pero la empresa le está pidiendo que esté moviendo el mouse a 8 horas completas. Hace como Homero, pone el pajarito. Le estás diciendo a la persona, tu tiempo sigue siendo de nosotros porque te queremos sentado. O sea, eso ya es problemático, porque se aleja de la base de donde surge el home office. O sea, el home office es, ok, tengo esta entrega para las 9, entrego a las 9. ¿Qué otros pendientes tengo? No tengo ninguno. Bien, me voy a hacer un café. Vuelvo, ¿qué pasó? Ya hay un correo, no sé qué. Nada, bueno, voy a caminar. O sea, no estoy yo en la computadora así 8 horas. Para eso mejor te vas a la oficina, pues si te van a tener otra vez encerrado. Y es todo ese tema del control. Yo entiendo que hay empleados que muchas veces no cuentan con la disciplina para llevar a cabo esa responsabilidad, pero ahí es donde vamos. O sea, como personas queremos tener libertades, tenemos que empezar a tener un poco más de responsabilidad sobre los actos y el autocontrol, que eso es algo bien importante para ese tipo de trabajo. ¿Cómo podemos mitigar esas dos partes? Porque hay dos problemas. Uno, por ejemplo, que se da, que pues yo le estoy pagando por el tiempo a una persona, ¿sí? Pero la quiero acostumbrar a que trabaje por metas. Pero igual le exijo jornada y eso hace que como que estemos más acostumbrados a trabajar por tiempo que por metas. ¿Cómo puede el empleador, digamos, migrar a esa cultura? Decirle a la gente, mira aquí, porque al final lo que le importa a la empresa, más que el tiempo, como dicen coloquialmente, más que la hora nalga, es la productividad, que lo logres en el tiempo y que seamos asertivos. Exacto. Fíjate que sucede algo, me preguntas en el empleador, ¿verdad? En el empleador. Para el empleador tiene que tener el empleador. Sí, o sea, la persona que da el trabajo. Cabal. El empleador tiene que tener en claro que si él da más libertades a las personas con las que está, va a tener mayor rendimiento de parte de estas personas y mayor conexión con estas, porque van a sentir se desarrolla un sentido de gratitud hacia la empresa, porque dicen, ok, me dan todo este tiempo libre, lo menos que puedo hacer yo es cumplir lo que me han pedido. Entonces surge eso en el empleado. Tenés empleados entonces que generan fidelidad contigo, y están contigo porque se sienten agradecidos por el espacio donde pueden estar bien, digamos, y retribuyen con buena calidad de trabajo. Eso es lo que sucede, digamos, que el empleador debería tenerlo claro. También saber que sí, el trabajo es home office, pero también poder tener los accesorios necesarios para llevar a cabo su trabajo, por otro lado, y las capacitaciones, que eso
creo yo que no se debería dejar de lado por el hecho de estar trabajando desde casa. O sea, las personas que están desde casa o buscan alguna capacitación para ser más eficientes dentro de la línea, o se hacen capacitaciones, por ejemplo, presencial, verse una vez al mes en el trabajo y llegar a acuerdos como más mixtos, donde la persona puede estar la mayor parte del tiempo haciendo su vida y que haya algunas cosas puntuales, si es necesario, verse en persona. Ahora veamos la otra cara de la moneda. Te pongo un caso que incluso me lo puso un suscriptor. Él tiene una empresa de software, ¿sí? Y pues él comenzó a hacer home office. Entonces trabaja con muchos programadores y pues el contrato que tiene con las personas es por el día, ¿sí? Les paga el día. Y resulta que estas personas le hacían trabajos a otras empresas, a otros clientes, sus clientes. Y pues ahí cae en el error en que le estás pagando a alguien el tiempo y esta persona está produciéndole a otra persona. Sí. ¿Cómo yo me cuido en el proceso de selección, digamos, de saber qué tan... Porque es algo que no puedes controlar, aunque le pongas un software, siempre va a haber algún ingenioso. Entonces, y no se trata de eso, se trata de tener una relación sana. ¿Cómo cuido yo eso en la selección? Fíjate que eso es un tema como un poco complejo, porque realmente podés realizar las preguntas necesarias para saber cuál es el estilo de trabajo que tiene la persona desde su casa. Es importante reconocer que ya en estas modalidades de trabajo no tanto estás pagando por el tiempo, estás pagando por el producto. Entonces, si la persona que le estás pagando está haciendo 3 cosas al mismo tiempo, pero te va a dar a ti el producto que te prometió en el tiempo que te prometió, pues lo demás que hizo esa persona es cosa de ella, ¿ve? Entonces, eso habría que tener en consideración también, reconocer que el trabajo en casa tiene una modalidad flexible, no en cuanto a calidad, tiempos de entrega, pero sí en cuanto al cómo se llega al resultado final. Ya no nos interesa como esa parte, sino más que todo tener un producto de calidad claramente y en el tiempo que se dijo. Y si no, pues ni modo, chao. Sí, pero a la hora de contratar a alguien, pues para eso son los 3 meses de prueba que uno tiene, pero realmente es un poco complejo y más que todo en el historial de trabajo, ver cuál es la rotación que tiene esta persona, si es alta, si es baja, las razones por las que se ha ido de los demás trabajos que ha tenido. O sea, hacer una buena búsqueda dentro del perfil que uno necesita para sacar las preguntas necesarias para la hora de entrevistar a alguien. Uno de los senadores de California dijo, el home office es una aberración. ¿Tú qué opinas? Pues no sé por qué lo dijo, ¿no? Pero creo que hay un modelo, diría que fue el más antiguo, que necesita estar ahí, porque no consideran que las personas deben seguir sus vidas, sino que si no hay control, no hay productividad. Cabal. Entonces, sí, para muchos es una aberración en el sentido de que ya no sos dueño del tiempo de alguien y ya no, esos extra que uno a veces se hace en el trabajo, ya casi no es posible en el home office, porque tú tienes tus tareas que son solicitadas según tu perfil, no es porque pasaste por ahí, entonces te dijeron, mire, venga a hacer esto. También ese tipo de cosas se reduce. Entonces digamos que puede afectar a las personas en general. Por ejemplo, los senadores, creo que ellos necesitan estar presencialmente en algunas ocasiones. Entonces creo que también depende de la naturaleza del trabajo. Jerome Powell hace poco, cuando tras bambalinas, habló de que entramos en un periodo de recesión. Una de las partes importantes es esa, cómo recuperar estas plazas que la gente no quiere, ni siquiera el latino que está migrante dice, no, ¿para qué? Si yo ya aprendí a trabajar de otra forma, o ahora yo hice mi propia app, o tengo mis propios contactos por Facebook para limpiar casas, entonces ya no necesito ir a una empresa. ¿Cómo crees tú que va a ser, digamos, un 2023 con esta autonomía en las personas, con esta democratización, y es que ya no regresas a las empresas? ¿Cómo lo ves tú? Pues como sea, se está hablando en varios lugares de que viene una recesión, vea. Yo creo que en la medida en que tú logras crear desde tu espacio, es más fácil a la hora de alguna recesión, porque entonces tú ya sabes cómo moverte individualmente, porque en casos de recesiones, como vimos en el caso de COVID,
pues la empresa se va a cuidar a ella. Claro. O sea, y después los empleados. Entonces, si tu empresa cierra y te dice, mira, lo siento, yo no te puedo pagar, ahí acabó. Y si no tuviste contacto, si no tuviste a dónde ir a comprar la verdura más barata, por ejemplo, y toda la red que se hace a la hora de empezar a emprender, quedas un poco mal. Por ejemplo, en el tema de COVID, trabajaba en una oficina. A mí de nada me servía seguir trabajando ahí, porque ya se había cerrado todo y las redes de contacto se pierden también. Pero al mismo tiempo me movía en otros espacios como más de emprendedores. Y yo en ese tiempo terminé vendiendo huevos. Y yo emprendí vendiendo huevos en las colonias. Entonces, eso me lo permitió el hecho de que yo había abierto otra red de contactos. Cosa que no ocurre si estás en un lugar fijo. De hecho, aquí quiero saber tu opinión de un fenómeno, y es que en los 80s y en los 90 la gente se comprometía con las empresas. Decían, no, yo trabajo en esta multinacional o trabajo en esta empresa, porque pues sí es mi vida. Pero hoy en día y después de la pandemia, digamos que algo que le demostró la pandemia a la gente al ámbito laboral es que la empresa se preocupa por la empresa. ¿Sí? Entonces se pierde ese compromiso y lo que la gente dice es, bueno, yo trabajo por la plata y listo, o sea, pase lo que pase. Cambia un poquito como esa proporción. De hecho, algunos sondeos que hicimos con algunas personas decían, es que yo no le voy a dar mi vida a una empresa. Totalmente. Es decir, yo estoy aquí para trabajar. De hecho, te pongo un caso curioso. Hace poco, ahora que pasó esto de la Navidad, hicieron esto del amigo secreto. Sí. Entonces una persona decía, ¿por qué voy a invertir mi dinero en un regalo para alguien al que no le quiero regalar? Yo vengo aquí a trabajar. Si no me pagaran, no estuviera aquí en primer lugar. Yo vengo aquí a trabajar, a producir y no a invertir en otras cosas. Sí. ¿Cómo ves ese cambio de mentalidad en las personas? ¿Lo ves positivo, negativo, diferente? Para mí es positivo, en el sentido de que la gente comienza a preguntarse realmente para qué estamos aquí, por qué estamos aquí. Ya. No puede ser la vida esto, ¿vea? Que alguna gente lo dice como nacer, estudiar, trabajar, pagar deudas y morir, dice. O sea, realmente hemos venido a eso, somos felices así. Creo que esas son como las líneas de oportunidad, como en toda esta área. Andrea, ¿cómo las personas podemos enrolarnos a esta nueva época? Yo quiero que hablemos ahora desde el punto de vista del emprendedor, que necesita tener gente, ¿sí? Porque una de las partes importantes para el emprendedor es poder delegar. Y pues a veces necesitas a fuerza alguien que te atienda el counter o alguien que te ayude con las redes sociales, lo que sea que necesites. Y ahí sí necesitas un poquito de compromiso, pues porque no vas a pagar los salarios que paga una multinacional y necesitas a alguien de confianza que esté contigo y que en el tiempo crezca contigo. ¿Cómo puedo yo darles empoderamiento a las personas para que no me vean con ese desinterés, pero que tampoco yo caiga en eso de te voy a sacar hasta el último centavo de vida aquí para que me produzcas? Sí, yo creo que hay que tener puntos medios en las relaciones que se da de trabajo con las personas. O sea, ser justos en cuanto a los horarios de entrada, reconocimiento de horas extra y hacer todo lo que está en la ley para que la estadía de la persona sea lo más grata posible. Así vas a tener personas comprometidas a tu empresa. Yo creo que el cambio de jornada laboral también es bien importante tenerlo en consideración. Se puede tener, por ejemplo, 2 personas cubriendo un turno de 4 horas cada una, y eso le permite a la persona poder tener una vida y poder trabajar. Entonces es encontrar modelos de trabajo donde la persona empleada sienta que se le está valorando. Capacitaciones también, ver que el hombre o la mujer que tiene un negocio mete dinero para tener bien a sus empleados. Desde la CIA, desde los escritorios, si se va a tener a las personas en un espacio físico, se debe ser lo más grato posible. Hay algo que me llama mucho la atención y es que mucha gente afirma que no regresa al trabajo porque no quiere tener un jefe mierda. Es así, tal cual. Con esa palabra. Dice, no, es que yo no quiero un jefe mierda que me esté exigiendo, me esté, ¿cómo es que decía? Chingando por mis resultados. Yo puedo trabajar. ¿Cómo debe ser desde tu punto de vista el nuevo jefe en este tiempo en donde la gente es más consciente? Ya no es como de
de que si les llamas la atención porque tú eres el jefe, pues te pueden decir, gracias, yo hasta aquí llego, y tú necesitas al fin y al cabo terminar el trabajo. ¿Cómo puede cambiar ese nuevo jefe? Creo que en bastante se promueve la figura de líder en lugar de la figura de jefe. El problema que se da en los espacios laborales es que muchos jefes son quienes dicen cómo hacer las cosas, pero muy pocas veces se ponen dentro de la perspectiva del empleado también para ver qué son las razones que hacen que no cumplan con los estándares que están pidiendo. Por ejemplo, reconocer un poco más esa población, vea. Y sí, nadie quiere un jefe que te dice, ¿y cómo vas con el trabajo? Y tú, sigo en eso. Y a rato, ¿y cómo vas? ¿Y cómo vas? Uno prefiere tener un jefe que le dice, mira, te acabo de enviar un par de cosas que te pueden servir para lo que estamos haciendo. Mira, que tenés esto para revisar. O dar una vuelta y ver cómo va la escritura, o etcétera. Pero ver cómo hacer crecer al empleador en lugar de solo exigir. Hay jefes también que muchas veces creo yo que se mueven en esta línea de no me interesas tú, me interesa el trabajo. Entonces ahí ya tenés una desconexión directa con el personal. Por ejemplo, yo puedo trabajar desde casa. Yo le digo a mi jefe, mira, quiero trabajar desde casa 3 veces a la semana y voy a venir 2 para que nos pongamos al día. Y el jefe es como, no, yo te quiero ver aquí. ¿Pero por qué? Porque solo quiero que estés sentada enfrente de mí para saber que ese ha sido tu trabajo. Ese es un jefe mierda. Porque ni siquiera es que te dijo, ¿sabes qué? Déjame ver cómo lo puedo arreglar en mi cabeza para presentarlo a las personas arriba y veamos en niveles de productividad. ¿Será que eso no funciona? ¿Será que esto no? O estar buscando maneras de hacer que sus empleados trabajen menos con mayor efectividad. Claro. Eso es lo que debe hacer un jefe. O sea, estar consciente de cómo está su gente para potenciarla. Pero eso no está ocurriendo aquí. Los jefes usualmente solo toman el rol de pasar las órdenes. Como capataz. Se vuelve un pasador de órdenes y no alguien que está velando por la persona. En la psicología empresarial hay algo bien interesante, porque la primera vez que nosotros vamos y decimos, ok, psicología empresarial le vamos a ayudar a las empresas a que tengan más tocados a todos, ¿vea? Y te das cuenta que no, que es al revés, que desde la empresa vos estás volcando tu atención en ver cuáles son las necesidades y cómo pudieras hacer que tus trabajadores estén mejor para producir calidad y en los tiempos establecidos. Por ejemplo, en Maquilas se ve que las personas hacen un trabajo repetitivo que puede causar como entumecimientos o puede causar deficiencia a la hora de manejar las manos, que son las que necesitan. Ellos no se pueden permitir la rotación alta porque tienen que capacitar a alguien otra vez el tiempo que se dedican a eso, sino que prefieren pues el tema de tener a su personal ahí. Para que tenga experiencia. Pero un buen jefe, ¿qué hace? Decir, ok, ¿cómo alargo la vida de mis empleados para que sigan produciendo? Los tengo todo el día así, puedo dar breaks cada cierto tiempo y dedicar 1 minuto a estirar las manos y hacer ejercicios. Y puede ser que al día le haya restado yo al día 10 minutos, pero esos 10 minutos los invertí en mis empleados. No me enfoco en decir hubiera sacado 10 prendas más en esos 10 minutos, sino que me enfoco en decir, ok, estos 10 minutos están invertidos en mis empleados. Entonces creo que ese tipo de jefe hay que comenzar a cambiar todas esas perspectivas. Hasta en las películas lo ves, el jefe siempre es el que está enojado y el que quiere las cosas para ayer. Y el empleado siempre es el que está viendo cómo hace, ¿vea? Entonces todas esas figuras que culturalmente se manejan de autoridad, que la autoridad es vertical, tiene que irse mermando para poder tener mejores relaciones, como desde la horizontalidad, ¿vea? Claro. Reconociendo el papel que tiene cada persona por hacer, porque no voy a esperar que el jefe entonces ya no me diga qué hacer, ya no me dé órdenes. Claro que voy a seguir tomando órdenes, pero con un desarrollo diferente, ¿vea? Quiero contarte una anécdota para saber tu opinión. Vaya. Hace poco fui a grabar un podcast con una emprendedora que compró una franquicia. Entonces, ella es franquiciataria y tuvo a su primera empleada del counter que atiende, prepara los helados, etc. Entonces íbamos a grabar y yo le pedí, bueno, hagamos una toma, pero quiero hacer como que alguien viene y compra un helado para que se vea en el video del servicio.
inmediatamente la señora del counter se transformó en la mejor actriz. Bienvenido, ¿cómo está? O sea, no le dijimos nada, nadie le pidió que fuera parte de la grabación, nada, pero fue un cambio. Y algo que me pareció muy curioso, que no lo había visto en muchos colaboradores, es que me interesa que los vean, me interesa que la gente venga a nuestro negocio. Sí. ¿Cómo logras esa empatía con las personas y que de alguna manera te apoyen también como emprendedor en ese proceso? Que te apoyen tus empleados. Exacto, que como en este caso lo digo porque la señora no tenía ninguna necesidad de, o sea, hacer lo que después si le toca que la filmen está bien, pero cambiar su comportamiento, pensar que los vean. Fíjate que a los empleados su lugar de trabajo, sin equivocación, le toman un aprecio, porque es quienes les permiten tener la vida que tienen. Sin sus trabajos ellos no pudieran. Entonces hay un cierto nivel todavía de gratitud en cuanto a esa línea. Entonces yo creo que favorecer espacios, como te digo, centrados nuevamente en el empleado es lo que va a permitir esa fidelidad. Muchos empleados se sienten parte de la empresa cuando se sienten valorados. Entonces los empleados dicen, sí, ya vamos a tenerles listo cuando te hacen un servicio de comida. Ya le vamos a dar el pastel, por ejemplo, o sí, el equipo tal, vea. Entonces ellos mismos se sienten parte de la empresa, entonces poder dar esos espacios. Imagínate, ella dice, no, mira, vos no vas a salir, ya trajimos a alguien que lo va a hacer, que es especialista en actriz, por ejemplo. Es una actriz que va a servir helado. Entonces eso ya le quitas el protagonismo a tus empleados. Creo que eso es importante, como tener esa línea de mostrarlos también como parte del rostro de la empresa. Andrea, de tu opinión, ¿crees que la gente volverá a los trabajos? De que vamos a volver a trabajar, sí. Que van a haber nuevas maneras de querer hacer las cosas y de hacerlas, totalmente de acuerdo. O sea, por ejemplo, algunas pacientes me dicen, no, yo he hablado en mi empresa y me he tomado el día libre. Yo les escribí y les dije, mire, voy a tomar día libre porque no lo necesito para mi salud mental. Y como, ok. ¿Y se lo dieron? Sí, me dice yo. Vaya. Son las personas más jóvenes, tienen 20 y tantos, y en su empresa están estableciendo esos límites. Entonces creo que sí, la gente va a volver a trabajar, pero ya no van con el mismo foco. Entonces creo que la empresa tiene que estar flexible en reconocer que es momento como de irnos modificando. E igual con todo el tema de la realidad virtual, creo que se va a modificar y va a migrar un montón el trabajo, y hay muchas oportunidades de trabajo que no son las típicas de las que conocemos en las universidades, ¿vea? Sino que hay otras que van a surgir en áreas más de tecnología. Entonces creo que es una muy buena oportunidad esta época que tenemos. Creo que cada época vamos como humanidad entendiendo que por aquí va o por aquí no va. Por ejemplo, en los 70, con todo el auge de los 60, de los 50, 60, 70, por ejemplo, con todo el auge de que la televisión, que la lavadora, que entonces toda la gente empezó a acumular, y llegamos a un punto que estuvimos así. Hasta de ahí dijimos, no, esto no funciona para vivir, vámonos a menos. Entonces la gente comienza a, según cómo van desarrollándose, a pensar nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces creo que sí, me quedo con la esperanza de que las cosas sí van a irse modificando, siempre y cuando estemos dispuestos a dar como esa extra pensada, esa flexibilidad para con los empleados, y los empleados también para con las empresas. Exigir, pedir, no en modo de ir a pelear, vea, sino más que todo como, miren, hemos notado que se puede hacer esto, queremos darle iniciativa, vea, y que la empresa también pueda tener esa apertura. Andrea, quiero hacerte esta pregunta abocando tu experiencia como psicólogo. Porque le hemos dado mucho palo a los jefes, pero también tenemos que entender que el jefe es quien absorbe las responsabilidades, ya sea de si es un emprendedor, ya sea de las deudas que tiene, de la presión que tiene para lograr las metas, porque es a quien lo presionan los clientes, el banco, la familia, etcétera. O al jefe que lo presiona, pues, las cabezas de la empresa, que hubo, y pues él a su vez tiene que
compartir esa presión o ver cómo lo gestiona, que es algo que de pronto la gente no se da cuenta en tiempo real. Y terminan cosas como escribirte WhatsApp a las 2 de la mañana de mire, pero es que necesito tal cosa, o así. ¿Cómo recomiendas que se maneje esa presión para hacerle llegar a la gente la información que necesita para producir y que tampoco se vuelva algo personal? Yo creo que la organización que tienen las jefaturas es clave. No puedes tener jefaturas que no estén organizadas o en cronologías o en niveles de priorización, etcétera. Entonces, si tú tienes una jefatura que tira los quehaceres así, como, ay, sí, hay que hacer esto, y esto, y espera que el empleado lo agarre en el aire y lo haga y lo entregue a la fecha que dijo, es bien complicado, porque eso te va a tener entonces a ti en la noche recordándote de algo que tuviste que haberle dicho al empleado. Entonces tú le escribís a medianoche como, mira, me acabo de acordar y no te pedí esto, y todo debido a la falta de organización. Entonces creo que los jefes, al tener las responsabilidades, entre mejor coordinen la entrega de la información y la medición de los procesos de sus empleados, pues mejor se va a tener los resultados. En la oportunidad que tuve de trabajar home office, que era una cuestión grande, era una especialización para las maestras de primera infancia a nivel nacional. Entonces estamos hablando que los formadores que coordinaba yo iban a ir a todo el país a hacer las formaciones, jornadas de 8 horas con una duración de 2 años y medio. Es una presión continua porque cada sábado es un nuevo tema. Claro. Sin embargo, si nosotros lográbamos organizar un modelo de trabajo que permitía a los formadores hacer las estructuras que pudieran replicarse de buena manera alrededor del país. Pero si yo no hubiera mantenido una estructura, no se hace el trabajo. Un respeto del horario y un respeto de qué es lo que se tiene que hacer para llegar a los objetivos. Eso lo tiene que tener bien claro las jefaturas. Para poder pasar a sus empleados esos cronogramas de trabajo, tiempos, etcétera. Entonces, eso diría. Andrea, yo quiero hacerte una pregunta que en el anterior podcast me hiciste una pregunta así de improviso. Ahora me voy a desquitar. ¿Por qué decidiste no tener jefe? Mira, a mí me estresaba muchísimo en el primer trabajo que yo tuve, que tenía una jefe directa y teníamos que estar en una oficina 8 horas. Yo me enfermé, era mi primera vez trabajando así, y me enfermé porque yo le decía, no puede ser que voy a pasar toda mi vida en este escritorio, en este espacio de metros cuadrados cuando el mundo es tan grande. O sea, yo entraba en unas cosas y era sobre todo que es como, ok, voy a salir a caminar un rato en lo que dejo descansar esta idea, ¿ve? No puede salir, tiene que estar aquí. Y es como, pero solo quiero como ir a dar la vuelta a la cuadra, porque a mí me gusta como moverme. Entonces, en mi estilo de trabajo yo no puedo estar ahí en una idea fija, sino que necesito que camino, se me ocurren nuevas ideas de hacer, porque es el tema de la creación, vea, y de ahí regresar. No podía. Si yo llegaba con comida, por ejemplo, o quería comer algo, no podía utilizar mi tiempo en formas que yo quisiera, porque mi tiempo era de ellos. A mí eso, yo no pude. O sea, me enfermé, como te digo, y dije, no, este no es un modelo de trabajo que yo quiera. De ahí tuve la oportunidad de trabajar en línea. Era más que todo remoto, porque nosotros éramos como consultores de UCAMINET, que en ese tiempo, pues, de la estructura de la universidad, y cada uno trabajaba desde su casa. Nos veíamos una vez a la semana y los demás trabajo desde casa, y el sábado ir a supervisar cualquier jornada para ver cómo van las cosas, más las reuniones que yo tenía que agendar con los formadores, con el Ministerio de Educación, etcétera, en mis tiempos. Yo vivía feliz. O sea, yo terminaba de hacer algo y decía, vaya, no tengo nada que hacer ahorita, me voy a ir a caminar. Me iba a caminar. Mi jefe era una persona muy respetuosa y siempre que me hablaba me decía, hola, ¿estás disponible para hablar o estás fuera de tu casa? Nunca me dijo, no, vos deberías estar pegada en la computadora cuando yo te hable. Nunca. Yo le decía, no, fíjate que ahorita estoy en el súper, vea. Vaya, entonces, ¿en cuánto llegas? Tengo una media hora. Chivo, en 45 minutos tenemos una reunión que necesito hablar algunos puntos. Entonces, yo no me sentía coartada. Y lo que yo estaba haciendo me gustaba porque tenía un impacto social, ¿ve? Entonces, digamos que
En ese caso yo estaba bien, pero cerraron toda esa parte cuando se dio el cambio de gobierno. Sí, claro. Caminet cerró y todo, entonces ya fue como que para afuera todos. De ahí vino, y ahí fui también, de cierta manera, tenía un jefe, pero como era guía turística. Entonces el guía de turismo realmente no sufría yo de mi jefe que me estuviera hostigando. Claro. Entonces era un jefe que me caía bien, digamos, y yo andaba dando mis vueltas. De ahí ya ya empecé a trabajar en un lugar donde yo daba mi extra todo el tiempo, llegar antes, trabajar en cosas que tampoco me correspondían, y cuando yo pedía algo como, mira, mañana me quiero quedar en mi casa para trabajar, siempre era no, tenés que estar aquí. Y como, ¿por qué? Eso que estoy haciendo sentada en el escritorio, lo puedo hacer lo mismo, pero en mi casa, le decía. Claro. Con mi perro, con mi familia, o sea, no quiero estar aquí. Y era como, sí, pero tenés que estar aquí. Y ya es cuando, ¿y por qué? Porque necesitamos verte sentada. Y ahí yo agarré una berra. No, dije, no puedo tener más esta figura en mi vida. Esta figura que no le puedes decir realmente todo lo que pensás, porque es tu jefe, que te está mandando a hacer el montón de cosas, no conoce tus tiempos, porque no tiene ese no era tan buen jefe, no tenía una estructura organizacional de cómo mover las cosas. Mi anterior jefe se manejaba unos Excel increíbles, donde yo sabía qué tenía que hacer, cuándo era el día de entrega, cuándo era dónde tenía que ir por la mitad, medía procesos, todo. Entonces yo solo iba poniendo ahí, sacando todo mi trabajo bien. Mientras que el otro, como no tenía claro cómo organizar, era sacado de la manga un montón de cosas y llenarme a mí de trabajo y decir, chivo, te lo voy a sacar porque soy buena profesional, en horas extra, en mayor esfuerzo para sacarlo. Claro. Pero cuando venía la petición mía era como, no, fíjate, ahí sí ya no vamos a poder. Y no era algo de decir, no, mira, yo me voy a querer ir a descansar, no, voy a ir a hacer lo mismo, pero allá. Y no, eso, mira, a mí me sacó de onda de una manera increíble, porque dar tu extra y no recibir lo mismo a cambio del empleador que tenés es lo peor que puede pasar para mí. Y en mi caso, pues, que no tengo responsabilidades mayores, vea. Tengo animales y hasta ahí, pero no tengo mayor responsabilidad para tener que decir, no, pero yo me tengo que quedar aquí porque no puedo lanzarme a emprender. Y al mismo tiempo comencé a probar otra línea de trabajo. Entonces ahí me fui dando cuenta, ok, puedo tener otra vida. Me voy a socar al inicio, dije, en lo que voy construyendo una cartera de clientes, pero con estos ahorros tengo. Y ya me di la oportunidad de trabajar por mí misma, y la verdad que no me arrepiento. Ha sido una de las mejores cosas que he hecho, porque esta nueva perspectiva de trabajo también requiere nuevos humanos, como lo hablábamos en el podcast pasado. Claro. No puedes ser la misma persona esperando trabajar de una manera progresista, no se puede. Claro. Entonces ahora yo tengo pues mis espacios para trabajar en mi empresa, que soy yo, para empezar, y luego poder trabajar en cuestiones laborales. Entonces yo tengo espacios para ir al gimnasio, para comer bien, para salir a caminar, que a mí me permiten estar bien, entonces realizar mi trabajo. Yo me recuerdo que decía en este último, el trabajo que me dio en la curada de nunca más querer tener un jefe, que me dicen, mira, le digo, fíjate que hay una clase del gimnasio, yo quisiera ir, vea, porque tanto tiempo aquí, tanto tiempo trabajando para ustedes, vea, me tiene estresada, yo necesito hacer ejercicio, vea. Entonces, en vez de entrar a las 8, quiero entrar a las 9 para poder ir al gimnasio de 7 a 8, y a un gimnasio que estaba cerca de ahí, bañarme, y a las 9 ya estar desayunada trabajando. Y salgo 1 hora después, le decía yo, porque sí. O sea, tampoco es que te voy a robar tu tiempo, aunque por ley me deberían dar espacios de autocuidado, ¿vea? Sí, claro. Pero no, entonces al hacerlo me dijo, no se puede. Y es como, ¿por qué? Porque el horario es de 8 a 5. Sí. Para mí es como, eso no es una razón suficiente para no darle el espacio a un ser humano para que mejore su calidad de vida. O sea, no es razón suficiente. Claro. Ay, no, es que 1 hora. Sí, claro. No puedo hacer esto porque no, es demasiado. O sea, eso... No. Por eso decidí ser mi propia jefa, porque no aguanto yo lo que no me hace lógica a mí en cuanto a la calidad del trabajo y al estilo de vida. Si mi calidad del trabajo es alta, entonces, ¿por qué me voy a estar preocupando qué hago con mi tiempo aparte? Claro. Eso, la principal razón por la que busqué ser independiente. 3 conclusiones que le podemos dejar a los emprendedores que son jefes. Bueno, primero,
reconocer que el trabajo que realizan es un trabajo necesario para la producción de parte de la empresa y para los empleados. O sea, las personas jefes se vuelven las oportunidades de los empleados de tener un espacio agradable de trabajo y una producción para la empresa. Entonces, primero reconocer ese papel, que es un papel importante. Segundo, yo diría reconocer que empleados felices igual a una empresa exitosa. Entonces, antes de enfocarte solamente en producción, hay que estar estudiando o contratando a alguien que te haga un estudio de cuáles son los aspectos a mejorar de tu área, digamos, o de tu empresa en general, si es una empresa pequeña. Sí, claro. Entonces, eso por un lado, reconocer sus empleados, vea. Desde ahí, cómo mejoramos productividad, tratando de mantener la calidad de vida de ellos. Y tercero, la organización. Claro. No esperes que las personas trabajen en la calidad que tú no estás dando. O sea, si anotaste en un papel, en un post-it, todo lo que tenías que hacer y reuniste a la gente y solo leíste el post-it y lo botaste y dejaste a la gente con las cosas y hay que vean que me lo entreguen cuando lo necesito y punto. Totalmente. No esperes que entonces el empleado va a poder dar todo su potencial si no has organizado el trabajo. O sea, tienes que aprender, sos el organizador. Entonces hay que saber organizar. Si es físico, desde el escritorio y la oficina, puedes reconocer un jefe organizado o desorganizado. Si cuando tú llegas donde el jefe y le decís, mira, esta información de tal cosa y tal cosa, sí, permítame, y se va una gaveta, se va la otra, busca en unos papeles, busca en otros, y tienen varios montos de papeles. Desde ahí sabes que esa persona no es organizada. Es muy probable que las personas que están bajo su cargo sufran de estrés y presión al no tener la certeza de cuáles pasos seguir y en qué tiempo seguirlo, porque hay una cierta incertidumbre porque no hay organización. Entonces esas para mí serían las tres principales. Andrea, muchísimas gracias por este episodio. Creo que le va a servir a muchos, nos va a servir a muchos para mejorar un poquito nuestro proceso y para entender que todavía trabajamos con humanos. Hasta que Jasper y todo eso no se tome Me encanta que dicen todavía trabajamos con humanos. No, sí, totalmente. Porque hay muchas cosas que van cambiando. Sin embargo, eso también vamos a hablar en un próximo episodio. Me encantaría hablar sobre inteligencia artificial. Ay, sí, claro, a mí también. Y cómo eso nos va a cambiar la vida también. Pero eso se hace parte de otro episodio. También para que nos comenten y nos dejen por ahí su like, porque pues eso nos motiva a crear más contenido. ¿Sabes cuál es la frase de este video? Ajá. Sé el jefe que quisieras tener. Así, ¿verdad? ¿Cómo sería mi jefe ideal? Pues eso tengo que volverme. Y estudiar, hay un montón de programas para ser buenos líderes. Y eso también a uno le reduce la carga como jefe, ¿verdad? Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Y ya saben, déjenos sus comentarios por ahí. ¿Tú has tenido un jefe difícil o eres un jefe difícil? Así que déjanos por ahí tus comentarios, qué experiencias has tenido y qué recomiendas para que también entre todos apoyemos a nuestra comunidad a tener un cambio. Así que sigan haciendo la diferencia. Nos vemos en un próximo episodio de Redbox. Chao, chao. Me encanta cómo salió este.